todos y ya es el último programa de la temporada. Nos pasamos para el 2020, pero es como la temporada cierre del 2019 hasta encontrarnos de nuevo en marzo. Estamos como siempre con Pirincho Navarrete, con el Nacho Achurra, para el último programa de esta temporada. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Con pintas veraniegas. Sí, Súper. es que además estábamos hablando con Pirincho que el año realmente como que termina en enero, ¿no? Como que en febrero uno resetea y empieza en marzo, entonces ya como estamos con el vuelito ya en enero. Además que tú eres actor, Nacho, y como que enero Sí. se viene... Enero full teatro, yo estoy con funciones casi todos los días, ¿Sí? así que sí. ¿Y qué tal? Bien, muy bien, estamos con un grupo de alumnos de la Universidad de Chile, el egreso que yo estoy dirigiendo, haciendo 3 intervenciones callejeras y hemos estado en zonas críticas, en Plaza Dignidad, Plaza de Armas, Museo de Arte Contemporáneo, Escuela de Bellas ¿Qué tal la Artes. reacción? Muy bien, porque además son obras como performativas, participa el público y salimos con las 3 este fin de semana y estuvo precioso, muy bonito. Este fin de semana próximo vamos a volver a salir. Bueno, tenemos varias cosas que hablar como para darle el cierre de la temporada a propósito de lo que viene. Y bueno, lo dijimos varias veces, hemos ido analizando todo lo que tiene que ver con el estallido en medio del estallido, no distanciándose mucho todavía. Y hoy día queremos proyectar además lo que viene para el 26 de abril, porque vamos a retomar los programas seguramente en marzo y vamos a estar muy cerca de que comience todo lo que tiene que ver con el plebiscito, pero vamos a estar ya en plenas campañas para el apruebo o rechazo. Y ya está empezando a suceder que se toman definiciones y que tienen que ver con varias cosas, y eso es lo que quería plantear. Están por un lado las definiciones que han tomado los distintos conglomerados políticos respecto al apruebo o rechazo, convención constitucional o convención mixta constituyente. Y está también lo que se ha generado, y que me parece que es un tema bien interesante, y con ese quiero partir, entre partidos políticos e independientes. A ver, es algo que no es nuevo, ¿no? La crítica a los partidos políticos o a la política más tradicional, y como este surgimiento de la figura de las y los independientes, como quizás el polo opuesto a lo que es la vida más de política partidista. Y que en lo que está pasando hoy día, sobre todo para lo que viene, en construir una nueva constitución, toma además esta figuración distinta. Sí. Los independientes están pidiendo su espacio. ¿Cómo miran esto y qué significa a lo mejor para la construcción, y ahora hablo de la política en Chile? Mira, yo siento que a propósito de Nacho, tú que eres militante además. Sí. Claro. Pero precisamente del lado de los partidos políticos. Así es. Sí, el único independiente de esta mesa soy yo, de hecho, está técnicamente. Es que precisamente a eso me quiero referir. Porque yo creo que, claro, porque a propósito de la legitimación de los partidos políticos y la política institucional en su conjunto, aparece como bastante natural esta idea de necesitamos como un anverso, ¿no? Es decir, tenemos como la política y quiénes son los otros, los que no están en la política, y aparece la idea del independiente. Como el malo y el bueno. Un poco el malo y el bueno, ¿no? O como el que está en el sistema y por lo tanto ha sido responsable del estado de cosas, y el que de alguna manera, el opresor y el oprimido, ¿no? El que ha estado afuera y ha sido víctima de estas personas que han tomado ciertas decisiones llenos de dependencias, llenos de redes e intereses, y nosotros que estamos desprovistos de esas dependencias, redes, y somos independientes, autónomos, y por supuesto pensamos solo en el bien común. Y yo creo que había una suerte de romantización y de idealización de la figura del independiente, en el sentido de que uno podría partir preguntándose, ¿es el independiente una persona básicamente que no está afiliada a un partido político, per se una persona que está libre de intereses en cuanto ciudadano o en cuanto sector o grupo de interés? Yo creo que no. Yo creo que hay... Dejémoslo ahí para preguntarle al independiente. Claro. Si está libre de intereses. ¿Cómo miras este debate? Tú que fuiste militante además. Sí, nunca he notado muchas diferencias entre ser militante y ser independiente, lo digo para partir, pero mira, si hay algo bueno de todo lo que ha ocurrido es que yo creo que quizás como nunca en nuestros lugares de trabajo, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, hemos vuelto a hablar de política, de la importancia de la política, y abandonamos esa peregrina y bien estúpida idea de que la política era una cuestión que discurría como en piloto automático y eso permitía que el resto de los ciudadanos, incluidos los independientes, pudieran hacer su vida y desarrollarse en términos personales o profesionales. Desde que existe la sociedad, desde los 2.500 millones de años que tenemos registro, las comunidades no han encontrado otra forma de organizarse que no sea a través de la política. A veces le cambiamos el nombre, lo tratamos de meter debajo de la alfombra, y esa perspectiva me parece a mí que
invertir en una mejor política es una cuestión absolutamente indispensable. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido que un conjunto de personas más bien retraídas, que hacían sinónimo de independiente, no me interesa la política, empiezan a acercarse al proceso porque además ven cómo esto impacta sus vidas de manera cotidiana. La clave, creo yo, es que uno puede hacer una justa crítica a los políticos profesionales, pero cuando funda su participación política en una crítica a la política, no solo me parece un contrasentido, sino que me parece además contribuye poco a lo que estamos tratando de lograr. Lo digo a propósito de la creación de este partido de Independiente, donde James Hamilton yo quería preguntar sobre eso. y otros más, que me parece espléndido, sin embargo me parece un tanto contradictorio. ¿En qué cosa? Perdón, lo explico. Solo para Sí. meter la cuchara ahí, es un partido instrumental que está a la cabeza de James Hamilton, invitó a varias personalidades y la idea es generar un partido y él dice, es solo instrumental. ¿En qué sentido? Es un partido que se funda para que los independientes y las independientes que quieran ser candidatos o candidatas a la convención constitucional para terminar electos, para escribir la constitución, tengan un lugar, una plataforma para llegar a eso con menos trabas legales. De acuerdo. La ley todavía no se zanja. Pero ahí se dan dos contrasentidos y cortitos. Primero, es decir, independientes que forman un partido político para participar de un proceso electoral hasta donde alcanzan mismos estos conocimientos dejan de ser independientes, son militantes de un partido o movimiento. Y lo segundo, que el carácter instrumental está por verse, porque yo vi esta declaración inicial donde hay muchas cuestiones que suscribo más bien del punto de vista fondo, el tema del agua y otro, que me parece a mí no da cabida a cualquier persona, sino que solo aquellos que comulgan con una cuestión que me parece relevante y por lo tanto que va más allá del proceso electoral. Sí, yo a propósito del Partido por la Dignidad, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, James Hamilton me parece una figura súper interesante, creo que nadie podría negar el enorme aporte que hicieron él junto a Murillo y otros en desafiar a la jerarquía de la Iglesia Católica, en revelar además sus propios padecimientos personales. Yo le tengo un profundo respeto y me parece una persona que legítimamente se ha ganado una credibilidad y un aprecio en general de la ciudadanía por la valentía, ¿no? Por la valentía y por la perseverancia. Sin embargo, eso para mí no necesariamente lo convierte ni en un buen político ni en una persona con buenas ideas para el bien común, ¿ya? Lo convierte básicamente, creo, en un buen tipo. Entonces, cuando hablamos de independientes, yo comparto lo que dice Pirincho, en este caso la persona forma un partido y dejan de ser independientes, pero además la idea del independiente siempre como que trasunta que hay una persona como desprovista de intereses y de redes. Y lo cierto es que esto es bastante cuestionable. Yo no puedo pensar de que detrás, por ejemplo, y no quiero decir detrás como que era una mano negra, digamos, parte del entorno de James Hamilton no está lleno de redes y de gente que tiene tremendos intereses. Digo, intereses legítimos en la sociedad. Entonces me pasa que me pregunto cuánto hay de esta emergencia de figuras independientes, sino nuevamente un cierto como sesgo de opacidad. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de Desbordes como potencial presidencial o qué sé yo, Jorge Charp, para poner uno del otro sector, uno dice, yo sé más o menos quiénes están detrás de ellos y más o menos cuál es su ideario. Pero cuando hablamos de James Hamilton, yo no tengo idea cuál es su ideario y además no sé quién está detrás. No sé con quién pretendería, por ejemplo, mucha gente habla de que esto está en vista a una potencial carrera presidencial, ¿con quién gobernaría James Hamilton? ¿Con qué intereses? ¿Quiénes son las personas que forman parte de su entorno? Entonces, siento que este sinónimo de independiente como una cuestión más abierta y de alguna manera menos opaca está por verse, porque una vez que las personas entran definitivamente a la política, bueno, tienen que empezar a tomar decisiones políticas, tienen que contar y decirnos con quién están, cuál es su ideario, dónde se posicionan, y ahí esta idea del independiente que un poco se mueve más en una arena moral de lo que está bien, de lo que está mal, de los que están arriba, de los que están abajo, bueno, tiene que empezar en la arena política y ahí es cuando se pone complejo. Hay que articular, hay que generar grupos de apoyo, bueno, todo lo que implica la política. Bueno, de hecho, la figura del independiente además, o la independiente, también se asocia a una persona sola o única, ¿no? Como que se para sola, desprovista justamente como de un grupo que la apoya, que está como en una cierta debilidad respecto a otros que tienen como todo el poder. Aparece como una figuración, o sea, como uno se lo plantea, o
o aparece ese dibujo en la cabeza. Y en realidad uno piensa, para llegar a representar, y lo planteo además como opinión y también como para la discusión, cuando se llega a representar o estar presente en un lugar como una asamblea constituyente para escribir una constitución, la figura del independiente tiene que ver con alguien que representa a alguien más, o sea, que representa a un grupo, que está validado por un grupo, o una persona sola que se representa a sí misma. Y lo pregunto porque la idea del independiente tiene que ver con que no milita en un partido político, pero claro, no es que esté desprovisto de representar algo más que a sí mismo, sino que representar, qué sé yo, o a un grupo X de interés, o a un grupo territorial, por ejemplo, pero tiene que ver con representarse más que a sí mismo, ¿o no? Puede ser de las dos cosas. A ver, yo creo que esto se resuelve conforme a una regla básica que tenemos hace muchos años, gracias a Dios, la mayoría de los países civilizados, que se llaman elección y democracia. Y por lo tanto, más allá de la autopercepción que muchas personas puedan tener de sus talentos, de su carisma, de su capacidad de seducir y de creer que la gran tragedia de la humanidad es que no lo ha descubierto ellos todavía, bueno, para eso están las elecciones. Y por lo tanto, todos, los buenos, los malos, los regulares, los de allá, los de acá, los más de izquierda, los más de derecha, nos enfrentaremos a un proceso electoral y serán los ciudadanos quienes decidirán quiénes están. ¿Por qué razones? Da un poco lo mismo, quizás sí, en el sentido de que hay personas que dicen yo represento un colectivo, yo represento un conjunto de ideas, detrás mío hay estas personas, y hay otras que probablemente no. Yo creo que es interesante y legítimo en que uno pudiera elegir, por ejemplo, una persona que sus talentos o sus cualidades personales que yo admiro, o que me seducen o que me parecen interesantes, creyera yo que deben estar reflejadas en un debate de esta naturaleza. Y por lo tanto lo que esa persona representa es la moderación, el talento, la sabiduría, o sea lo que sea. Y por lo tanto lo que yo creo que sí va a ocurrir en un ambiente mucho más fragmentado es que vamos a combinar personajes que están ahí porque son la cara visible de un colectivo, de un cuerpo de ideas, con otros personajes, mujeres o hombres, que están ahí porque aunque no representen necesariamente un colectivo, nos parece relevante, interesante, habida cuenta de las cualidades personales, que los electores les reconozcan, que puedan estar ahí sentados. Oye, ¿le puedo hacer una pregunta? Pregunta incómoda. ¿Les gustaría ser constituyente? Sí, pero me gustaría la vieja usanza, y como sacaron los senadores designados y los constituyentes designados, no voy a poder ser. Ay, pero qué escandaloso, ¿no? Pero, ¿No te gustaría someterte a una elección? No. Claro, más allá de la candidatura. Los procesos electorales definitivamente no es lo mío. No. Es decir, me encantaría estar ahí sentado como me hubiera gustado alguna vez ser senador, en fin. Pero pasar el proceso electoral es algo que me sobrepasa completamente. Nacho. Me gustaría, me pasa algo parecido a lo de Pirincho. Creo que ¿Cómo? ¿Tampoco te gustaría ser candidato? No, la idea de ser candidato no me seduce lo más mínimo. De hacer campaña. Lo cual habla muy bien de ti. De salir a buscar votos. No sé. Ahora vea, ¿y a ti te gustaría? Oye, encuentro que es lo mejor del mundo. Creo que es una instancia fantástica. Es una instancia fantástica porque es primera vez que vas a hacer algo así, entonces tiene una cosa como medio épica, como que quedar como en parte de la historia. ¿Y podí? No sé, no he averiguado. ¿Irías como independiente? No, porque estoy pensando en que, más allá de que públicamente no has tomado una decisión, hay tantas expectativas respecto a lo que puedes hacer más adelante que creo que hay algunas incompatibilidades que habría que revisar con detalle. No, sí, por supuesto, o sea... Sí, porque son 3 años después, o un año. Sí. Por supuesto, si no toma una decisión, es un año. Por eso. Pero creo que es súper interesante porque que de alguna manera formas parte de, no sé, un capítulo de la historia de Chile, y creo que eso es para cualquiera, digamos, estar ahí en un momento como este, además. Escribir una constitución, o sea, la experiencia de juntarse con otra gente, a ponerse de acuerdo en este marco del país, me parece que es una experiencia única. Es lo más excitante que hay, es decir, ¿qué decisión puede ser más importante en la historia de un país que el hecho de que un grupo de personas, hombres y mujeres, se junten para definir qué derechos, en
qué bienes, en qué calidad y en qué cantidad estamos No, por dispuestos a supuesto, yo creo garantizarle a que, los por eso yo ciudadanos. partía diciendo que yo creo que a nadie que le guste o le parezca importante o que estemos de algún modo conectados directamente con la política podría no tener interés en estar sentado en ese espacio. Ahora, estar sentado en ese espacio no solo es estar redactando y discutiendo una constitución, significa someterse a una elección popular, significa estar lidiando con un montón de grupos de interés en un ambiente complejo, o sea, significa mucho más que ponerse a discutir con una persona qué constitución queremos, y yo creo que eso es algo que uno podría preguntarse si es que quiere vivir esa experiencia con todo lo que implica aquello. Ahora... Hay que tener vocación. Hay que tener vocación, la Bea la tiene, por cierto, ha demostrado vocación de Nosotros interés de no. meterse en la pata de los caballos. Oye, Bea, pero podemos ser ministros después. Puedo invertir roles y preguntar yo, y si existiera esa posibilidad, ¿tú estarías dispuesta a hacerlo, postergando todo lo que pudiera hacer en adelante una elección en otro cargo, o es algo que tendréis que revisarlo, digamos, ¿no? O sea, yo, si tú me preguntas claramente qué decisión estoy tomando o qué decisión tomé, si es que he tomado alguna respecto al futuro, no he tomado ninguna todavía. Ha sido súper complejo y creo que no he contado tanto esto, pero a mí no ha sido tan fácil el tránsito, o me he demorado a lo mejor en hacer el camino, porque no son cosas tan inmediatas de transitar desde el periodismo o desde la vida, no sé, más privada, si ustedes quieren, a un rol más público y a una vida más pública. Y no es tan fácil. Ya, No pero es de adaptación, la última de candidatura adaptación. fue un bautizo heavy, ¿no? No, por supuesto, pero no porque tú hayas hecho esa candidatura, Ok. que tu proceso personal quedó listo. De acuerdo, Ya vale. Perfecto, ya sé lo que es el rol público. No, Ya, son cosas vale. que van por caminos separados. Puede ser difícil de entender, pero para mí fue muy difícil de entender también. Es como enfrentar una candidatura y después como decir, ya listo, vuelvo a mi vida, y no, pues ya no es así. Entonces, adaptarse a eso no ha sido tan fácil. ¿Esa intuición no la tenía ahí al principio? ¿Sabes lo que pasa? O dicho de otra forma, la convicción o el temor de que no había vuelta atrás en algún sentido. No, yo sabía que no había vuelta atrás, por ejemplo, en la pega que venía haciendo. Ok. Yo sabía que eso era una renuncia definitiva, que cambiaba totalmente el eje, eso yo lo sabía. Pero cambia el eje en muchas otras cosas que yo no lo tenía tan claro. ¿Por qué? Porque creo que no teníamos tan claro el resultado, y el resultado también cambia mucho de lo que viene. Sí, por supuesto. Dejó de ser algo netamente testimonial y se convirtió en una posibilidad, Exacto. una opción política real. Exactamente. O sea, Fue bastante real, oye. Cambia- Tuvieron un par de puntos para pasar a segunda vuelta. Sí. Entonces, cambió todo. Y hubieran después. pasado si no hubiera sido por un par de acontecimientos previos que probablemente generan una expectativa diferente. Cambió ese escenario. Entonces, hacer esa construcción también, ese camino, más allá del resultado, es un camino personal, y eso ha ido, para mí, ha dificultado y ha demorado también la toma de decisiones. Es que fíjate que es súper interesante la discusión que estábamos teniendo, porque conecta con esto que está diciendo. Desde afuera, la percepción, algo injusta que puede tener un observador interesado desde afuera, es que había una cierta dicotomía entre tu rol de independiente y tu rol de militante. ¿A qué me refiero? A un conjunto de personas que adherieron a este proceso electoral, que votaron por ti, que se sintieron profundamente seducidas, algunas por lo que tú representabas en términos políticos como líder de un movimiento, y otras probablemente más vinculadas a tus características personales y que no siempre estaban conectadas con las fuerzas políticas que estaban detrás tuyo. Yo creo que esa conjunción ayudó a tener un resultado electoral extraordinario, especialmente para ser la primera vez, y debe ser difícil equilibrar eso. Sí, o sea, y así, por eso te digo que ese camino va desacoplado del otro, y son caminos personales que se tienen que encontrar, y eso hace que también para mí ha sido difícil tomar decisiones, y no tengo decisiones tomadas todavía. ¿Y tienes fechas para tomar esas O decisiones? sea, hay que tomarlas pronto. Más o menos, ¿no? Pronto, más o menos. Pero ojo, y en todo este camino de decisiones hay otro que es fundamental, que después del 18 de octubre, que Chile cambia, porque efectivamente cambia, políticamente Chile cambia, pero cambia también... Culturalmente. Culturalmente también se empieza a tejer de maneras distintas. Eso también se agrega como otro elemento. No, que y hace cambia que el- cambia el proyecto del Frente Amplio, cambia todo. Todo lo que Sí. venía pensando, Sí. ¿no? Entonces también es un elemento más, por eso no es tan fácil. No sé si cambia mucho. Me refiero a que más bien esto estaba, y mucho de lo que estamos viendo es la expresión de algo que venía detrás, que la candidatura anterior tuya y el Frente Amplio interpretó en una parte
Y a mí la sensación que me da es que el vértigo que viene por delante, no sé cuánto tiempo nos da y particularmente te da. Este año vamos a tener 5 procesos electorales, el próximo 4, si sumamos primarias, 10 elecciones en menos de 2 años, lo cual nos somete a todo un estrés importante. Pero si entramos en marzo, entramos en un proceso que no para más hasta la próxima elección. Así es. Pero y en esa misma lógica, Bea, ¿no te parece importante entonces, en lo que tú representas como figura y como para el Frente Amplio, tomar decisiones lo más pronto posible que permitan de alguna manera ir perfilando? Porque yo creo que si todos, no sé si compartimos los tres, pero yo soy de la idea de que si se abre la cancha con el plebiscito y si se logra abrir la cancha con una nueva constitución, el próximo gobierno va a ser absolutamente fundamental. Es decir, cualquier posibilidad de cambio real en Chile, una vez abierta la cancha con una nueva constitución, se puede materializar en la medida que haya un proyecto político con un gobierno que llegue consistentemente al poder. A eso me refería con que cambie el escenario también. De acuerdo, pero en el sentido de lo que dice Nacho, no solamente tenemos 10 procesos electorales, 9 para ser preciso, sino que están todos más o menos relacionados. Es decir, el hecho de tomar una decisión más temprano que tarde significa que uno se aproxima al proceso electoral de la constituyente, de los alcaldes, de los concejales, de los intendentes de manera distinta a que si lo hace sin una decisión tomada. Yo creo que marzo es fecha más o menos. Tiene que ser. Marzo. Ahí. Nos vas a contar antes a nosotros, ¿no? Sí, bueno, obvio. En marzo nos vamos a ver. Claro. Sí, por supuesto. Marzo retomamos. No, la decisión se anuncia aquí. Sí, se anuncian, sí. Aquí lo firman. Si no, Claro, ¿cómo? Obvio. Ya, hoy nos vamos. Quiero que hagamos un ejercicio rápido para el verano, que dejen alguna recomendación. Película, libro, serie en plataformas. Perdónenme la super autorreferencia, pero les quiero recomendar este miércoles, jueves y viernes 3 intervenciones teatrales que estamos haciendo con estudiantes del egreso de la Universidad de Chile, la Escuela de Teatro. Pueden ver toda la información en el Instagram El Arte No Lucha, colectivo El Arte No Lucha. Ahí las fechas, los horarios en que vamos a estar saliendo, están súper interesantes. Tuvimos una primera experiencia este fin de semana y estuvo muy, muy bonito, así que los invito a verlo. Yo, sin que constituya precedente, voy a hacer una recomendación frente amplística. El libro Copia o Muerte, escrito por 2 autores, que vale la pena leerlo. Es un libro largo pero entretenido, se lee fácil y pone una perspectiva y una postura de interpretación de esta crisis y de su salida, que aunque no es del todo original, creo que refresca mucho el ambiente y los diagnósticos que hemos leído. Además, en una mezcla filosófica media comunitarista, media liberal, media marxista rato, Copia o Muerte, para que lo lean en febrero. Y se puede descargar gratis. Además, obviamente. Sí, Así claro. que lo pueden piratear con autorización de los dueños y bajarlo y distribuirlo de manera masiva. Película, Mujercitas. Me gustó mucho. Así Es una relectura del libro clásico y tiene un toque de directora de cine que se nota mucho. Mira, Sí. Vamos a Recomendación a propósito de los tiempos que se viven con paridad pendiente. Nacho, Pirincho, buenas vacaciones. Nos volvemos Igualmente. a encontrar. Igual. Cívicas Chao. y cívicos en marzo. Chao, chao.